Bienvenidos a este episodio que será viral. Ahí les va. En redes sociales la apodan Lady Racista, pero su nombre real es Ximena Pichel. Así insultó a un policía de la Ciudad de México, esta mujer, por cierto, de origen argentino, pues para impedir que le pusieran el inmovilizador por no pagar el parquímetro. No me estés insultando. Odio a los negros como tú. Los odio. Por nacos. Odio a los negros como tú. Porque negros están bien, pero los odio. Maldito. Sí calienta el video, pero bueno, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Así insultó, por ejemplo, a un guardia de seguridad privada. En medio de una discusión, Ximena Pichel le arrebató el celular a la mujer, precisamente de la guardia, y así le insultó. No te voy a dar nada. Sentados ahí, siempre nos putos audífonos, no le voy a dar nada. Y cuando me abran la puerta, ábrame la puerta y se lo doy. ¡Órale! Porque este pinche de mierda. Termina diciéndole gata a esta mujer de seguridad privada. En fin, miren, para hablar de estos actos racistas y clasistas, hoy nos acompaña Berenice Vargas, subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED. Hola, ¿cómo estás, Berenice? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Con mucho gusto. También está con nosotros la doctora María Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, especialista en estudios históricos de origen, en temas de origen africano y también afrodescendiente. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Qué amables a las dos. Vamos a entrarle al tema. Berenice, en estos dos videos, digo, solo es un botón de muestra. Mi pregunta es, ¿cuántas ladies así andan por ahí sueltas? ¿Cuántos lords? Porque mucha gente piensa como esa mujer. A veces no lo expresan, pero muchos piensan así. Partamos del video, Berenice. ¿Qué irregularidades desde la parte legal de lo que te toca es lo que podemos detectar en estos videos? Bueno, pues primero decir que justo como lo mencionas, el racismo es una práctica arraigada, histórica, sistemática, que se reproduce en la sociedad, y lo que vemos en el video es justo un reflejo de esta idea de superioridad de las personas, ya sea por su condición socioeconómica, en este caso por su tono de piel, que hace menos a otras personas y que además se siente con el derecho de ofenderles, ¿no? De denigrarles, de insultarles, de menospreciarles por su trabajo, acá específicamente habla del tono de piel, ¿no? Y de sus condiciones también a veces socioeconómicas. Gracias, Berenice. ¿Qué piensas de esto, doctora María Elisa? Lo que vemos en el video y, por supuesto, lo que decíamos, esto se replica en muchos pensamientos de muchísima gente, tan solo aquí en nuestro país. Claro, lamentablemente es una muestra, como decían al principio, un botón del pensamiento y de la ideología del racismo que vivimos en muchos países, incluyendo México, ¿no? No solo ofender con dos términos, además que son indio y negro, de uso colonial. Entonces creo que son actitudes muy graves, digamos. Algo muy grave que por supuesto tiene alcances legales. Berenice, en COPRED, ¿qué se puede hacer? De entrada, entiendo, ya hay pues una queja, están acompañando al policía que fue víctima en el primero de los videos, pero más allá de esto, ¿qué puede hacer el policía y quien en algún momento esté en una situación similar?
Pues mira, sí, justo este caso ya se está llevando justo desde el consejo, ya estuvo por acá el policía que fue agredido en esta situación. Nosotros incentivamos a que haya una cultura de denuncia, no apostamos por los castigos punitivos, creemos que esto justo al ser un tema cultural e histórico, pues apostamos más por un cambio cultural. En este caso, al ser una instancia además conciliatoria, pues le vamos a preguntar, o más bien se le va a preguntar al policía qué es lo que le gustaría que sucediera para que hubiera una reparación que él considere digna para lo que le sucedió. Y esto puede ir desde que quizá solicite, digo, ahorita estoy dando ideas porque Ujú. el expediente apenas se está armando, pero en otros casos como este va desde el hecho de que pidan una disculpa pública hasta que hayan procesos de educación y sensibilización a las personas para que entiendan por qué este fenómeno no tiene que seguir sucediendo y no se repita, porque no basta con decirles una vez ya no, porque se sigue repitiendo, sino por qué ya no tiene que suceder, entre otras condiciones. Pero justo como al ser conciliatorio y buscar una reparación del daño, son las personas que son víctimas de un acto de discriminación, en este caso racismo, quienes proponen o deciden qué es lo que les gusta que sucediera. ¿Cómo se puede acercar alguna persona al COPRED, Berenice, para, de alguna manera, si ha sido víctima de algo similar, pues pueda recibir este acompañamiento? Sí, pueden buscarnos a través de las redes sociales. Estamos en la página oficial de gobierno. Estamos también en Facebook, en Instagram, y ahí van a encontrar también los números o líneas telefónicas. También tenemos un correo o a través de la línea de Locatel. Pueden también hacer una llamada o en su defecto venir a las instalaciones. Nos encontramos en calle General Prim número 10, Colonia Centro. Muchas gracias. Doctora María Elisa, vamos un poquito a la historia, vamos a los antecedentes. ¿Por qué en nuestra cultura está arraigado este asunto de un mecanismo de insulto, de defensa, prieto, negro, lo que escuchamos en el video? ¿Por qué recurrimos como tal a ese tipo de insultos? Pues por prejuicios racistas, o sea, hay una historia importante de racismo en México. Digamos que esta idea incluso de la raza, de que existen las razas entre los seres humanos, pues es una idea completamente obsoleta, ¿no? Las razas no existen, se inventaron en el siglo XVIII para dividir a los grupos humanos por colores, por razas, pero lo más difícil de esta categorización es que se supuso que existían razas inferiores y superiores. Entonces, claro que entre más oscuros eran más inferiores, ¿no? Entonces, en México se ha invisibilizado la importancia de los africanos y de las africanas y afrodescendientes en la construcción de este país y seguimos teniendo muchos prejuicios alrededor de esto. Pero que yo quería llamar la atención en una cosa que me pareció muy interesante, que el policía, el oficial, respondió diciendo, usted es una racista. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en consideración porque muestra que las personas ya estamos conscientes de que una persona puede estar cometiendo un acto, un delito, insultando a otra persona, ¿no? Y también es una llamada de atención al Estado mexicano que son necesarias más actividades de difusión sobre lo que es el racismo y sobre lo que son las personas afrodescendientes en nuestro país. Qué interesante es esto último, doctora, el ser consciente cuando estamos frente a una persona o frente a un acto racista, y la pregunta en este caso es, ¿cómo hacernos conscientes o cómo hacerlos a quienes todavía no lo son? ¿Qué labor, por ejemplo, se puede hacer desde la casa? Los papás que tienen esta costumbre todavía y sobre todo que tienen hijos que van aprendiendo, van repitiendo lo que dicen los padres y demás. ¿Cómo concientizarlos en este sentido, doctora? Yo creo que el primer paso, y esto es un punto importantísimo, es el conocimiento sobre los temas. Yo siempre he dicho que el conocimiento es una herramienta fundamental contra el racismo. Y efectivamente empieza en la casa y después en la escuela. Es fundamental que en las escuelas se aprenda esto, se aprenda que todos somos iguales, que no existen razas, que se aprenda la historia de los afrodescendientes, que han comenzado a cambiar los libros de texto y que también cambien los museos, que se cuente la historia
de los afrodescendientes. Entonces yo creo que es a través de campañas del conocimiento que hablen sobre esta temática y que la gente pueda identificar cuándo está cometiendo un acto racista, pero también por qué tiene ideas racistas. Y por supuesto, hacerlos conscientes. Ahora, Berenice, me decías al principio que la idea no es que sean actos punitivos, castigos y demás, pero en determinado momento no va a ser necesario llegar a un punto así en donde realmente haya sanciones, no estos llamados que de momento parecieran llamados a misa, una disculpa pública en donde quizás no necesariamente hay una reparación del daño, qué sé yo, desde el Consejo para Prevenir la Discriminación, ¿qué más se hace en este sentido justo para ir mitigando este pensamiento racista? Bueno, pues es un proceso bastante complejo desde el Consejo y sus distintas áreas estratégicas. Hablamos de procesos justo de educación, sensibilización para el cambio cultural. Hablamos también del trabajo que se ha hecho con el ámbito privado para hacer responsables a más actores, ¿no? También las instancias de gobierno. Trabajamos desde el ámbito legislativo y la política pública. Trabajamos también desde el trabajo directo con organizaciones sociales, con las poblaciones que han sido directamente afectadas o los denominados grupos de atención prioritaria, hacemos campañas, es decir, una estrategia lo más integral posible donde involucramos a todos los actores que sean necesarios para poder hacer estos cambios, porque si estamos hablando justo de racismo y hablamos de castigo, cuando hablamos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, pues la mayoría son gente racializada, ¿no? Como bien decía la doctora, hablemos de gente, de hacer visible a personas afrodescendientes, pero también a personas indígenas y a la media de la población o más en nuestra ciudad y en nuestro país, que somos gente morena, gente prieta, gente racializada, ¿no? Entonces, pensar en castigos como la cárcel, pues tampoco da la solución porque quienes terminan en la cárcel son personas pobres y personas racializadas que no tienen pues las condiciones estructurales. Entonces, esto es un cambio sistemático que ya bien decía en la familia, pero también la escuela, pero también los medios de comunicación con las representaciones que dan de las personas o los grupos. Y obviamente desde las instancias de gobierno, pues nos toca seguir empujando en materia de política pública, en materia legislativa y también desde los medios y la comunicación, ¿no? Es decir, las imágenes que presentamos en el metro, ¿no? O las propias campañas de las instituciones de gobierno. Entonces, esto tiene que ser un trabajo de todos los actores posibles y pues de la sociedad en general, cada uno con su grado de responsabilidad. Berenice, ¿cuántas quejas en promedio reciben? No sé si hay alguna estadística respecto a estos casos, hablando de discriminación por el tono de piel o hablando de discriminación por la forma en que se va uno vestido. ¿Qué cifras nos podrías compartir al respecto? Mira, en cuanto a los casos, directamente no los tenemos, digamos, ahorita los Segmentados. datos como de cuántos por tono de piel, ¿no? Pero sí tenemos la encuesta de discriminación de 2021 que salió, donde se mantiene entre los primeros tres lugares de percepción, digamos, que la gente dice a quién se discrimina más y además la gente también asume que es más discriminada justo por tono de piel y a personas indígenas y mujeres. Entonces, este comparativo de la 2021 con la de 2017 se han mantenido en nuestros tres primeros lugares estos grupos poblacionales y estas condiciones de discriminación, que repito, son tono de piel, personas indígenas y mujeres principalmente. Gracias, Berenice. Y justo para poder realmente disminuir estas cifras o replegar este pensamiento, doctora María Elisa, ¿qué más crees que se podría hacer en la parte de las políticas públicas justo para ir cambiando esta mentalidad? Pues mira, yo creo que como decíamos antes, lo que pasó con esta señora, con esta mujer, es una llamada de atención a todos los involucrados en la problemática del racismo. Yo creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer. O sea, no hay campañas fuertes contra el racismo. Hay gente que ni siquiera sabe cuando está agredida por racismo. Ya hay gente que no es consciente, decíamos antes, de que es racista. Entonces yo sí creo que hay un compromiso que deben de cumplir el CONAPRED, el COPRED, pero también otras instancias culturales en hacer campañas masivas. Los medios de comunicación tampoco hacen campañas masivas sobre qué es el racismo y la discriminación. Y en cambio, a mí lo que me preocupa también es que se vuelven en contra de esta mujer un montón de
de opiniones xenofóbicas, que se regrese a su país, ¿no? Porque es Argentina. Ese no es el problema de fondo, ¿no? Que nosotros, por ser mexicanos, pues no cometemos ese tipo de ofensas. Lo hacemos y lo hacemos cotidianamente. Ahora le tocó a esta Argentina. Entonces, en lugar de provocar estos discursos ahora xenofóbicos, que también son muy destructivos y son muy perjudiciales, lo que hay que hacer es hacer campañas fuertes, importantes, de decisión, no nada más campañas pequeñas, cambios importantes. En los libros de texto ya comenzaron, ya se hicieron, insisto, en los museos y en todas las secretarías del Estado mexicano, porque es una competencia sin duda alguna del Estado mexicano, pero también pues de los medios de comunicación, de ustedes, que tienen que hablar de este tema y que tienen que ayudar a cambiar estas perspectivas. ¿Qué tanto podría funcionar? Y es una pregunta que le voy a hacer a ambas. ¿Alguna especie de sanción, por así decirlo, a través, se me ocurre, de un trabajo comunitario, a través de cursos realmente donde tengan que acudir, quizás de forma presencial, a concientizarse, a aprender estos temas? Y pongo como ejemplo lo que ha sucedido con las fotocívicas, porque yo sí conozco a mucha gente que ha dejado de manejar rápido porque antes pagando solucionaba el asunto, pero ahora no les gusta ir a hacer trabajo comunitario y demás, porque sí los están concientizando, por lo menos para evitar la pena de tener que ir a cortar el pasto, tener que ir a repartir gel antibacterial en la entrada del metro. ¿Qué tanto podrían funcionar labores de esta índole para que la gente sea consciente y, pues, más allá, insisto, de una disculpa pública y demás? Empiezo contigo, Berenice, por favor. Sí, parte de las acciones de reparación que se tienen desde el Consejo sí incluyen cursos de sensibilización de manera obligatoria. Tenemos acá el Instituto Nelson Mandela, donde se dan esos procesos educativos. ¿Qué pasa, perdón que te interrumpa, qué pasa, por ejemplo, Sí, si no van, si no acuden? bueno, ahí ya el proceso, el caso pasa a otra instancia y entonces ya son otras las medidas que se requieren. ¿Pasa, por Pero eso, ejemplo, a alguna fiscalía o algo? sí, hay casos, por ejemplo, en este donde sí va de la mano con la fiscalía el caso, Ok. Y ¿no? adelante, ¿qué más sigue como tal? Sí, entonces, repito, sobre todo, cada caso es muy particular y depende mucho de lo que la persona considere o necesita para que haya esa reparación, pero creo que sería importante considerar que además de la reparación de a quien se discriminó, pues haya una reparación comunitaria, como bien lo mencionas. Pero también lo que hemos visto es que, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, que tienen ya un guardadito específico, ¿no? Para decir, por si nos denuncian o por si pasa algo, pues pagamos la multa, ¿no? Entonces, eso pasa también con las personas, ¿no? Porque también hay personas que dicen, pues me pasó el alto y pues voy 2 horas, allá a Chapultepec y de ahí me quedo con la familia. Entonces, vaya, lo que necesitamos es un proceso de conciencia de las personas, ¿no? Por eso hablar de la educación, del cambio cultural es fundamental, porque si no repetimos prácticas donde decimos, bueno, pues ya sé que me va a costar esto y lo hago, pero no hay una reflexión real y Claro. profunda de cómo hacer un cambio, ¿no? Social. Sí, por supuesto, un cambio de pensamiento. Doctora María Elisa, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo se podría reforzar? Hablaba de estos ejemplos que se me ocurren a mí, de un trabajo comunitario, llevarlos a estos cursos que ya menciona Berenice. No sé si reforzarlos o qué sé yo. Yo creo que son importantes. Yo creo que estas medidas de reparación, de tomar cursos, como tú dices, o sea, lo de las multas ha funcionado muy bien. Yo creo que hay que pensar en hacer ese tipo de acciones. Pero insisto, más que acciones punitivas, lo que tenemos que hacer, como también lo decía Berenice, son trabajos de concientización, de transformación de los prejuicios. Y ahí sí todos nosotros somos responsables. Es necesario ya no seguir reproduciendo prejuicios racistas. Los programas de televisión, los noticiarios, en fin, hay muchas formas en que las y los mexicanos vemos cómo se reproducen los prejuicios hacia mujeres, hacia afrodescendientes, hacia indígenas, hacia personas con distintas elecciones sexuales, en fin, o sea, hay que tener mucho cuidado en eso.
Y yo creo que también a las empresas, a los medios de comunicación, en fin, a todos los que estamos expuestos a hablar de un tema, también deberíamos de tener acciones de cursos, de tomas de conciencia a través de diferentes medios de sensibilización para que como comunicadores, como maestros, no reproduzcamos estos prejuicios. Gracias, doctora. Hablando específicamente de las víctimas, Berenice, ¿de qué tamaño es el impacto que puede generar en alguna persona? Nos hemos concentrado en la mujer que agrede, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el policía? ¿Qué tipo de atención puede haber para las víctimas? Pero sobre todo, ¿qué impacto puede generar enfrentarse a una situación como lo que vimos en este video? Pues mira, de entrada decir que nos mostró un caso de una situación que se vuelve cotidiana, sobre todo para las personas racializadas, las personas afro, ¿no? Le hemos denominado, sabemos que es el perfilamiento racial, donde hay una violencia sistemática y constante en todos los espacios, ¿no? Desde que te van siguiendo en el supermercado, como si fueras a ser un ladrón, o sea, es esta relación que a veces dan el tono de piel con criminalización, se les criminaliza, no se reconoce su identidad, es decir, que sean parte o que sean mexicanos, ¿no? Piensan que son personas que vienen de fuera o que son personas migrantes. Entonces hay una afectación física, hay afectación emocional, hay afectación económica, hasta del propio proyecto de vida de las personas, ¿no? Eso sí lo hemos visto acá. Hemos tenido espacios de diálogo con personas racializadas, personas negras, que nos dicen, bueno, es atosigante que todo el tiempo, que todos los días, pues sales a la calle y te miran feo, te insultan, te preguntan de dónde eres, gente blanca que como esta mujer, tira groserías, ¿no? Entonces, pensar en una vida cotidiana que estés viviendo ese acoso, esa violencia y ese hostigamiento, pues por supuesto que afecta a las personas en todos sus ámbitos, familias, comunidades completas, ¿no? Bien, gracias, Berenice. Pues miren, estamos llegando ya a la recta final de esta plática que la verdad está muy interesante. Yo de verdad creo que esto va a generar muchas opiniones, algunas incluso en contra, porque de verdad que hay una doble moral por ahí de quienes pudieran hasta defender algunos argumentos de la mujer que agredió al policía. De verdad, aunque ustedes no lo crean, solo basta con echarse un clavado a los comentarios. Pero, doctora María Elisa, ¿alguna idea global para cerrar esto que nos pudiera encaminar al asunto de concientizarnos, hacernos conscientes de que este es un tema que afecta, que está sobre la mesa y que lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina en la familia, en la escuela, en el trabajo y demás, y que tenemos que ir extirpando poco a poquito, dejar de hacer bromas de los prietos, dejar de hacer, así como en muchos lados ya no se hacen bromas acerca de las personas por su preferencia sexual, tienen que ir erradicándose estas bromitas poco a poco, porque de lo contrario va a permanecer el racismo ahí oculto y en cuanto se puede, sale a flote. ¿Cómo concientizarnos en este sentido, doctora? Pues yo creo que a través, como decíamos, a lo largo de este programa, de la promoción y de las campañas que hablen de estos prejuicios y cómo dañan a las personas y a las familias, eso también es muy importante. El racismo destruye vidas y destruye capacidades en las personas y en las sociedades. Es decir, no solo se afectan las personas que son menospreciadas, sino también a la sociedad en su conjunto. Sociedades que son discriminatorias y racistas son sociedades que no son equitativas y no son empáticas. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar mucho de este tema, hablar de que no existen las razas, que los seres humanos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas virtudes y que entonces tenemos necesidad de que se nos valore por lo que somos y que el color de la piel y que este prejuicio cultural pues son esos, son manifestaciones de largos procesos históricos de menosprecio y de exclusión. Gracias, doctora. Una idea en el mismo sentido, Berenice, para cerrar, ¿cómo hacernos conscientes e ir extirpando esto poco a poco?
Pues apostar por la riqueza, la diversidad que somos como sociedad, basta con voltearnos a ver unas a otras en los espacios en los que transitamos para ver justo cómo existe esa diversidad de tamaños, de tonos de piel, de condiciones, de características, de eso, ¿no? De las personas que somos y que finalmente, como también dice la doctora, estos actos que parecieran de una sola persona están en todos los espacios, entonces también podemos volvernos decimos acá testigos proactivos en el sentido de no permitir que eso suceda, ¿no? Cuando escuchamos que alguien está haciendo el chiste, el comentario racista, ¿no? Pues decir, oye, a mí eso no me gusta, eso es racista, eso ya no está padre. Tenemos una sociedad mucho más consciente y lo hemos visto justo con este caso y este ejemplo, la sociedad reacciona ya frente a estas situaciones, entonces podemos seguir haciendo eso en los ámbitos donde estemos y pues seguir reflexionando y hacernos responsables. Todos somos responsables de alguna manera de prevenir estas situaciones, pero también de cuando las vemos, detenerlas. Y Ojalá. bueno, invitarlas obviamente a esta cultura de no perder una cultura de la denuncia. Entonces, quiero aprovechar porque no había dado bien los datos hace rato para Adelante. encontrar el consejo. Entonces, súper rápido, la página es copred.cdmx.gov.mx. El correo puede ser quejas.copred@cdmx.gov.mx y los teléfonos 55 53 41 30 10, 55 46 00 82 33 o la línea de la no discriminación, el 56 58 11 11. Para cualquier caso de denuncia, también damos asesoría. Si ustedes están pensando que posiblemente vivió un acto de racismo, de discriminación, acá se les asesora y se les dice cómo se puede proceder. Perfecto, Berenice. Pues muchísimas gracias. Sirva esto para que cada vez tengamos menos ladies racistas, clasistas o lords racistas y clasistas, porque la verdad es que sí es un tema bastante complicado y lo hemos visto. Antes de irme, me gustaría hacer esta dinámica muy breve. Doctora, en una sola palabra, ¿cómo definirías, en una palabra, por favor, lo que hemos visto en estos videos? Racismo. Berenice, en una palabra, ¿cómo definirías lo que hemos visto con Lady Racista? Doloroso. Racismo doloroso. Pues así definimos entre los tres, la verdad, esta situación, racismo doloroso, y yo estoy seguro que muchas personas que nos van a ver posiblemente coincidirán y por supuesto se sumarán con alguna opinión. Pues llegamos al final, muchísimas gracias. Así despido a María Elisa, a la doctora María Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología, especialista en estudios históricos de origen africano y afrodescendiente. Gracias, doctora, qué amable. También agradezco muchísimo, gracias, también agradezco muchísimo a Berenice Vargas, subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación aquí en la capital, el COPRED. Gracias, Berenice. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Igualmente, les mando un abrazo. Bien, pues así llegamos al final de este episodio que será viral. ¿Qué piensan ustedes de Lady Racista, pero de todas las ladies y lords racistas que andan por ahí escondidos y que abundan, ¿eh? No solo es el racismo, es el clasismo, es la discriminación que se vive y que de momento en una situación complicada es el primer mecanismo de defensa que se le ocurre a mucha gente, el discriminar, ya sea por el tono de piel, por la preferencia sexual o simplemente pues, porque tienen un peso más que el otro y esto les lleva a un asunto de clasismo. ¿Ustedes qué piensan? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir el video y sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Pásenla bien, por favor.